Amén. Estamos bendecidos, ¿verdad? Bueno, igual este movimiento pro familia a nivel mundial también ha hecho bastante, ha provocado un movimiento en algunos países que incluso ha casi impedido el tema, ¿no? Quizás en las preguntas ustedes al pastor él pueda aclararnos más esto. Vamos a pasar con el pastor Lema, que él nos va a hablar el tema a nivel nacional, cómo estamos en Chile respecto de esto y qué está pasando en realidad, pues, ¿verdad? ¿No? En el pueblo de Dios, en las leyes y en todo lo que se viene y lo que se espera y lo que realmente hay que hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Así que dejo al pastor Lema. Dios les bendiga. Sí. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar compartiendo en esta tarde acá también. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros, y estamos acá porque tenemos alguna sensación o algún sentir en esa dirección, somos relativamente conscientes del escenario que nos toca enfrentar, ¿verdad? En estos días, como bien decía el pastor Linares, hoy mismo se está discutiendo el tema del aborto en el Congreso, la despenalización del aborto. Pero esto nos tiene que llevar a alguna reflexión a nosotros como cristianos, por un lado, pero como ciudadanos, por otro. Yo creo que ha habido un cinismo muy grande dentro de la iglesia, que por muchos años se ha instituido la idea de que la iglesia no debe involucrarse en política. Y aunque la política partidaria, ideológica, por cierto, que no tiene ninguna afinidad con la iglesia de Jesucristo ni con la doctrina de Dios, el participar en política o el intervenir en política tiene directa relación con, ¿verdad?, desplegar una actividad en virtud o en favor de una comunidad. Cuando hablamos de política es necesario comprender el concepto en sí mismo para que podamos entender de qué estamos hablando, porque normalmente cuando se habla de política siempre inmediatamente pensamos en los políticos y claramente la mayoría son unos hijos del diablo, ¿verdad? Impíos, ¿verdad? Sinvergüenzas, ladrones, y son los que han llevado a nuestra nación a lo que hoy día tenemos. Entonces cuando se habla de política pensamos en los políticos y decimos la política es del diablo. Yo le digo no, la política no es del diablo, esos políticos son hijos del diablo. Pero la política como tal, como actividad, es una actividad que requiere de personas, de hombres, de mujeres que tengan una moral, que tengan un concepto de justicia mucho más elevado que lo que, digamos, hoy día lamentablemente podemos ver en nuestro propio Parlamento. Si consideramos la palabra política, y para hacerle una pequeña reseña para ir a lo que quiero compartir, ¿verdad? La palabra política deriva, ¿verdad?, de las polis, ¿verdad?, de los asuntos de la polis en la antigua Grecia, ¿verdad? Se dice que Grecia en el siglo V al menos alcanzó lo que se llamó la democracia ateniense, ¿verdad? El siglo de oro de Pericles, que de democracia no tenía mucho, ¿verdad? Es muy parecida a nuestra democracia hoy día, que se habla de democracia moderna, pero que la verdad que es bastante deficiente en los aspectos estrictos de lo que es verdaderamente una democracia. Y se alcanzó ese concepto de democracia, ¿verdad? Y en donde, como su palabra lo indica, demos, ¿verdad?, pueblo, y cracia, gobierno, que el pueblo era quien gobernaba, lo cual era una falsedad absoluta porque era solo un grupo muy reducido los que definían los destinos de lo que ocurría anterior de la polis, que no es distinto a lo que sucede en nuestra nación hoy, ¿verdad? Porque debemos considerar de que nuestros actuales mandatarios, léase los parlamentarios, tanto diputados como senadores, así como la misma presidenta de la República, en las últimas elecciones del universo electoral votó menos del 40% de la población en calidad de emitir su voto. Es decir, el universo electoral del 100%, menos del 40% efectivamente lo ejecutó, efectivamente fue y votó. Si consideramos que, cerrémoslo en 40%, de ese 40%, 21% en definitiva, en segunda vuelta obtuvo la actual mandataria y el 19%, ¿verdad?, la oposición. Es decir, el grado de representatividad que tiene el actual gobierno es bastante dudoso, por decirlo menos, ¿verdad? ¿Qué decir de los mismos parlamentarios? Porque los rangos son más o menos similares. Ahora, en esa realidad tenemos que entender de que ellos están ahí
porque nosotros como cristianos tenemos un prejuicio y tenemos un concepto muy mal acuñado de que la política es del diablo y que por tanto nosotros no podemos intervenir. Y de manera tal que hoy día nos estamos lamentando de tener un escenario tan terrible justamente porque nosotros no hicimos lo que nos correspondía hacer, ¿verdad? Quienes lamentablemente animan a participar en política normalmente lo hacen en virtud de alguna línea ideológica, en virtud de algún tipo de partido político, sea de centro, sea de izquierda o sea de derecha, ¿verdad? Nosotros, por cierto, que somos de Cristo, no nos podemos encasillar en ninguno de ellos, pero cuando tenemos, como cristianos, pero cuando tenemos que como ciudadanos manifestar nuestra opinión, por supuesto que ahí también tenemos que ver quiénes son aquellos que se acercan o se asemejan lo más posible, porque mientras no sea cristiano, lavado y redimido por Jesucristo, no va a ser nuestro hermano. Eso lo tenemos con total claridad. Yo creo que la mayoría muy presente, pero al menos sí tienen, ¿verdad?, conceptos, valores y fundamentos que puedan ser semejantes a los nuestros. Y la realidad es que la iglesia no ha cumplido en esa tarea. De ahí la necesidad de que la iglesia, por un lado, se sacuda de estos malos conceptos, porque quiero decirle que cuando Jesús dice en Mateo 16 y entra a la ciudad de Filipo de Cesarea, ¿verdad?, y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es él? Todos los discípulos comenzaron a responderle, ¿verdad? Tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, tú eres uno de los profetas, tú eres Jeremías, y le dieron un montón de respuestas. Y luego Jesús le pregunta a ellos, ahora ustedes díganme, ¿quién soy yo? Y ahí se callaron todos, ¿verdad? Eso era porque la gente o sus discípulos tenían un montón de conceptos erróneos respecto de quién era verdaderamente Jesucristo el Señor. Y muchas veces, ¿verdad?, así como ellos, la iglesia también acoge, recibe y acuña conceptos que no son propiamente bíblicos, ¿verdad?, pero que nos aparecen como correctos, como buenos, según lo que comenta la gente, y lo asumimos dentro de una doctrina, ¿verdad?, dentro de una teología, ¿verdad?, dentro de lo que entendemos que es el Evangelio de Jesucristo, y lo hacemos de mala manera. Por eso que Jesús se toma un tiempo más y le dice, ahora díganme ustedes quién soy yo, ¿verdad? Y ahí se callaron todos, porque cuando Jesús pone los puntos sobre la I, normalmente nosotros quedamos desarmados y no tenemos qué decir al respecto. Es decir, hoy día la iglesia tiene que hacer un mea culpa de por qué no tener, ¿verdad?, la calidad, diríamos, por sobre nuestras banderas, por sobre nuestras, diríamos, letreros, por nuestras tradiciones evangélicas, históricas, pentecostales, bautistas, como quiera que sea. ¿Cómo no tener una palabra, un concepto de reconocer, ¿verdad?, de que aparte de ser cristianos también somos ciudadanos, porque también votamos, porque también pagamos los impuestos, porque también estamos sujetos y sometidos a las mismas normas que cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Entonces, pero esta sustracción, ¿verdad?, de la que hemos sido víctimas, ha significado que tengamos un gobierno como el que está actualmente promoviendo toda esta clase de cosas. Pero cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen ustedes? Todos se quedaron callados y solamente Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ¿verdad? Y ahí Jesús se alegra, se regocija, le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahí agrega, y a eso es lo que quiero llegar, porque todos nosotros sabemos que en Jesucristo Él nos lavó y nos redimió con su sangre. A lo que quiero llegar es a la segunda parte de esa revelación que normalmente nosotros no hemos considerado. Le dice, pero yo te digo además que así como tú eres Petro, yo soy Petra. Así le dice Jesús, ¿verdad?, en un juego de palabras. Tú eres Petro, pero yo soy roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahí es la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Y cuando Él usa esa palabra, no la usa porque sí, no es porque se le ocurrió, no es porque no encontró ningún otro concepto, sino que le estaba dando un claro sentido y contenido a esa palabra. ¿Qué era lo que se entendía por iglesia en los tiempos de Jesús? Era algo que se había acuñado, como dije, desde el siglo de oro de Pericles, desde la Grecia clásica en adelante. Iglesia o eclesía era un grupo de personas influyentes con capacidad de decisión que definían lo que había de suceder al interior de su poli. Ellos eran los que cortaban y pinchaban, para decírselo en buen chileno, ¿verdad?, todo lo que iba a suceder al interior de la poli. De ahí deriva la palabra política. Entonces, cuando nosotros decimos, no, la iglesia, estamos haciendo una pésima interpretación bíblica, porque además la iglesia, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, se depositaron lenguas de fuego, dice que los discípulos, todos llenos del Espíritu Santo, se pusieron en pie y predicaron el Evangelio. Y luego los vemos constantemente en Hechos de los Apóstoles, que se paraban ahí, en el pórtico de Salomón, que era el lugar, el centro político, administrativo, económico,
económico era donde se resolvían las cosas, porque ellos habían entendido con total claridad que el Señor los había establecido como iglesia, como eclesía, como gente influyente, como gente que determinaba, que definía lo que había de suceder al interior de su ciudad o de su comunidad. Por eso venían 3.000, por eso venían 5.000 y se convertían a los pies de Jesucristo con el mensaje del Señor, ¿verdad?, a través de los apóstoles. Pero nosotros hemos recibido un evangelio tan aguachento, un evangelio y una interpretación bíblica tan laxa, ¿verdad?, y tan mediatizada por prejuicios, que no hemos olvidado de la responsabilidad social, ¿verdad?, y civil que tenemos la iglesia, nosotros, respecto de nuestra comunidad. Porque es cierto que no toda la gente que vivía aquí alrededor, ni todo Chile se va a convertir al Señor, pero también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestra comunidad y que de nuestra nación sea bendecida. Por algo dice el Salmo, ¿verdad?, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No para que el presidente o los senadores y diputados sean cristianos, que si lo fueran, gloria a Dios por ello, pero por lo menos para que al menos consideren lo que la palabra de Dios ha establecido, para que podamos vivir, ¿verdad?, cómoda y reposadamente, y venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Evidentemente no es lo que ha sucedido en nuestra nación, porque nosotros hemos delegado, hemos renunciado a la responsabilidad social que tenemos, y hoy día tenemos un grave problema político, porque esta pequeña minoría que nos gobierna, el 21% de la población que votó por ello y que se sienten representados, es decir, hay casi un 80% de la población de Chile que está así como de encogidos de hombros, se sentirán que no, yo no voté por ella, yo no voté por él, claro. Y si usted junta a 10 personas, de cada 10, 8 le van a decir, no, yo ni fui a votar. Efectivamente, porque nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad en dar a conocer qué es lo que va detrás de todo eso. Era necesario que la gente supiese que Bachelet significaba, porque es masónica, ¿verdad?, ella significaba el nuevo orden mundial, ella significaba todo lo que el nuevo orden mundial propone, como bien decía el pastor Linares, ¿verdad?, la destrucción de la familia, la destrucción incluso hasta del Estado, ¿verdad? En la región de los ríos se desplegó hace un mes o 2 meses atrás la bandera de los homosexuales, ¿verdad?, la bandera de Sodoma y Gomorra, la bandera del anticristo se desplegó de la intendencia desde el techo hacia abajo, y al lado había una bandera chilena chiquitita, y eso representa gráficamente lo que efectivamente sucede en nuestro país. Nuestro país, los conceptos de soberanía, los conceptos de representatividad o representación popular, hoy día eso no existe, porque el 21% lo eligió, porque hoy hay un poder que es superior, supraestatal, ¿verdad?, que es el poder del nuevo orden mundial, del poder homosexual, ¿verdad?, internacional, que déjeme decirle, aquí en Chile son menos del 1%. De hecho, con todas las críticas que tengamos respecto del último censo, ¿verdad?, que se dijo que no sirvió para nada, del año 2012, ¿verdad?, déjeme decirle que el 0,36%, escuchó bien, 0,36% reconocieron los famosos tener hogares homoparentales, como le llaman ellos, ¿verdad?, es decir, vivir en relaciones homosexuales. El 0,36%. ¿Cómo se justifica entonces que repartan este manual pervertido en los jardines escolares, ¿verdad?, a niños menores de 4 años o de 0 a 4 años? ¿En virtud de qué? Si los hogares, de acuerdo a ese censo, era al 0,36%, ahí no podemos más que ver, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, de una minoría muy minoritaria, valga la redundancia, una dictadura homosexual totalitaria y diría yo fascista, que va en contra de la población, en contra de la familia, en contra de los niños y en contra de los matrimonios. Y no podemos decir una cosa distinta. Estos grupos que son violentistas, porque vea usted con la violencia que ellos actúan, con la violencia que ellos, ¿verdad?, imponen, y como bien decía el pastor Linares, cómo los tienen a todos atemorizados estos grupos literalmente terroristas del homosexualismo, que pretenden establecer como norma de vida y decir que es natural, que es normal, de que los niños, ¿verdad?, porque en Ucrania hace 20 años atrás se repartió un cuento similar a Nicolás tiene 2 papás, solo que era la historia de 2 reyes, y después los niños andaban jugando en el recreo, ¿verdad?, 2 niños a darse besitos, y las tías
tienen que decir, está bien, es normal, es natural, porque se les sodomiza. No les ha bastado con sodomizar a nuestros jóvenes. Y Rolando Jiménez, ¿verdad?, se jactaba de decir, no, en los 90 llegamos a las universidades, literalmente sodomizamos a los jóvenes universitarios. En el 2000 llegamos a las escuelas, ¿verdad?, a la edad escolar, a menores de edad. Eso que en el Código Penal establece como corrupción de menores, para él no era delito, era algo legítimo, ¿verdad? Corrompieron a nuestros jóvenes con las famosas brigadas escolares homosexuales, y por eso que tenemos niños de 12, de 14, de 15, 16 años que andan de la mano con otro niño o dos niñas de esa misma edad diciendo soy lesbiana, soy homosexual, porque los corrompieron, ¿verdad?, y los despertaron con una televisión tributaria de un sistema perverso, ¿verdad?, en donde se nos presenta día a día a través de las noticias, a través de las telenovelas, a través de hasta las propagandas, de que la homosexualidad es normal, que es natural, y con este trabajo, ¿verdad?, muy bien planificado por el nuevo orden mundial internacional y bien ejecutado por el móvil en particular, ¿verdad?, con financiamiento extranjero, especialmente europeo, básicamente Holanda y España, han desplegado todo esto, y ahora, ¿verdad?, ellos que jactándose de haber ingresado y haber sodomizado a los jóvenes, a los adolescentes, preadolescentes, incluso a los niños, ahora quieren, ¿verdad?, sodomizar a los más pequeños de la sociedad, es decir, a los que no matan con el aborto, ¿verdad?, que sean homosexuales. Eso es lo que nos están proponiendo, y eso es lo que la iglesia pareciera hoy día simplemente lamentarse, decir, mire qué terrible, sí, pero cuando llegó el momento que teníamos que haber hecho algo, nadie hizo nada y todos callábamos, porque muchos también tienen compromiso políticos, muchos tienen compromiso, y los grandes jerarcas de la iglesia evangélica están comprometidos porque reciben pingües, subvenciones, ¿verdad?, dineros, pero ni siquiera por debajo de la mesa, encima de la mesa, maletines de millones, ¿verdad? Entonces no pueden decir absolutamente nada y están siendo funcionales a todo este sistema perverso, corrupto, que lo único que busca es destruir la familia, atentar contra la vida. Nosotros tenemos entonces un problema político no menor, ¿verdad? Los cristianos tenemos que comenzar a asumir nuestra responsabilidad. Sí, somos cristianos, y por ser cristianos, al meter o a inmiscuirnos en política, cuando digo inmiscuirnos en política, significa saber y ejercer nuestro voto, nuestro derecho ciudadano de ir a las urnas y votar por alguien que al menos esté cercano en los aspectos fundamentales de nuestra doctrina, que si es cristiano, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero al menos que sea cercano. Sabemos que la situación de los políticos en Chile no es nada de fácil, ¿verdad? Pero al menos votar por aquellos que sabemos que no van a promover la destrucción. Sabemos que la transformación del hombre es por medio de la gracia y obra del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos sido cambiados por ello. No pretendemos que el gobierno, a través de las políticas públicas, cambien al ser humano, porque sabemos que es nuestro Dios quien lo hace y ha sido Él quien lo ha hecho con nosotros. Pero no podemos tampoco, so pretexto de decir, bueno, es Dios el que cambia, nosotros no nos metamos en eso, so pretexto de aquello, dejar que el enemigo venga y haga lo que quiera. Martin Luther King decía, no me duele la maldad de los pocos, lo que me duele en realidad es el silencio de los muchos buenos. Y yo creo que la iglesia ha caído en ese pecado, porque déjeme decirle que uno puede pecar por acción o por omisión. Y por omisión la iglesia ha pecado y tenemos que arrepentirnos de eso. Y al arrepentirnos también tenemos que entender que en el futuro inmediato tenemos algo que hacer. Ya no nos podemos quedar exactamente igual. El pastor Linares tal vez en el mensaje o no sé si va a haber a través de la pregunta la posibilidad, pero él tiene experiencia y hay países que han podido dar vuelta todo esto que ha sido tan terrible. Leyes, ¿verdad?, que buscaban encerrar y meter en la cárcel por años a cualquiera que predicara lo que dice Romanos 11, de que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a los que cambiaron el uso natural y se encendieron en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo lo que dice en relación a la homosexualidad, iba a haber una ley en Perú de que iba a impedir que alguien predicara aquello, pero hubo un trabajo, hubo una reacción de la iglesia en general como cristianos, pero de la sociedad civil. Nunca nos olvidemos que somos cristianos, pero también somos ciudadanos, y no puede ser que menos del 1% de la población, a través de un sistema dictatorial, ¿verdad?,
totalitario, fascistoide, como lo tienen los homosexuales, ¿verdad? Pretendan a nosotros, a todos imponernos, porque si lo hacen, después nosotros no vamos a poder reclamar y no vamos a poder decir, como sucedió en Estados Unidos, yo no quiero que le enseñen a mi hijo que la homosexualidad es normal. Ese papá se fue preso y estuvo preso un tiempo, ¿verdad? Hasta que, no sé, hubo gestiones para que pudiera salir. En Canadá, ¿verdad? Y hay lugares donde uno no puede siquiera nombrar la palabra, para nosotros vulgar, ¿verdad?, para referirse a los homosexuales, porque inmediatamente te acusan de discriminación. Hoy día no podríamos nosotros siquiera estar hablando, menos que esté televisado, porque después va a salir, ¿verdad?, a través de internet, diciendo que la homosexualidad es pecado y que es abominación delante de Dios y que si no se arrepiente se van a condenar en el infierno. Esto que estoy diciendo yo ahora, si nosotros no hacemos algo, ¿verdad?, de aquí a 2 años, de aquí a 10 años, porque diríamos, no, pero ahora están aprobando, sí, pero es que esta es una escalada. Hoy día quieren aprobar el aborto terapéutico, mañana van a aprobar el aborto libre, ¿verdad? Porque esto comenzó hace 10 años atrás, cuando comenzaron a distribuir la famosa píldora al día después, el famoso componente activo, el levonorgestrel, del cual nosotros hicimos feria resistencia, recorrimos gran parte del país, hablando, enseñando, diciendo en iglesia, en cuanto lugar, en muchos lugares nos miraban raro y decían, no, eso no va a pasar nunca en nuestro país, eso está bien para Europa. En otras tantas nos daban con la puerta en la nariz y decían, nos están metiendo en política, eso no se habla en la iglesia, eso, y esa es la razón de por qué hoy estamos en esta situación, por una iglesia cobarde, hipócrita, religiosa, aleluya, y cobarde por sobre todas las cosas, porque no han tenido la valentía que la palabra de Dios. Tenemos uno que nos ciñe de poder. No han tenido la valentía de creer siquiera en lo que Dios nos ha dicho. Porque, como dijo Daniel, mire, si vamos al horno de fuego, el Señor es poderoso para librarlo. Y si no nos libra, gloria a Dios igual. Servimos a Él y solo a Él alabaremos. Y recuerdo, alguien comentaba, ¿verdad? El obispo Adán el día de ayer, que él estuvo allá en Roma, en el Coliseo Romano. Y los cristianos, cuando eran llevados al Coliseo para que los leones lo despedazaran, literalmente se peleaban por ir primero. No, yo voy primero, no, yo voy primero. No estaban todos acobardados, arrinconados, timoratos, esperando qué iba a pasar, qué iba a pasar. No, no, todos iban con convicción porque sabían en quién habían creído. Termino diciendo lo que el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Dios les bendiga. Amén. Gloria.